Lo primero que debemos precisar es que los pensionados no tienen primas, sino las famosas mesadas, el contrato realidad. ¿Qué significa esto? Prima la realidad sobre las formas. A mí no me importa si haya un contrato escrito o el nombre que se le haya dado a un contrato, porque si nosotros sacamos cuentas, tú tienes tu empresa. Es mucho más barato tener a la gente por contrato de prestación de servicios que por un contrato laboral. Abogada, ¿cada cuánto se recibe esta prima de servicios? La prima de servicios, recordemos, es una prestación social que se le da a los trabajadores que corresponde a un salario de trabajo por año laborado y se cancela o se paga en 2 contados. 15 días se pagan a más tardar el próximo domingo, 30 de junio, y los restantes 15 días a más tardar el 20 de diciembre. Varios temas. El primero es que la incapacidad como tal no es una causal por la cual se suspenda o se termine el contrato laboral. Así las cosas, tú tendrías que pagar la prima de servicios. Sin embargo, también es importante señalar que conforme a un concepto del 2022, si la incapacidad es superior a 180 días, no hay necesidad de pagar la prima de servicios. Bueno, lo primero que debemos precisar es que los pensionados no tienen primas, sino las famosas mesadas. No sé si has escuchado la mesada pensional. Sí, claro. Entonces, hoy en día los pensionados reciben 13 mesadas. 12 corresponden a cada mes del año y la mesada número 13 corresponde, por decirlo de cierta manera, a la prima de fin de año. Pero la pregunta que nos hace la persona pues que nos está escuchando es, oiga, ¿y yo tengo derecho a o mi papá tiene derecho a la prima de junio o lo que se denominaría la mesada 14? Pues hay que señalar lo siguiente: si su papá se pensionó antes del 25 de julio de 2005 y la pensión era inferior a 15 salarios mínimos, tiene derecho a la mesada 14. Ahora, si su papá se pensionó entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y la pensión era inferior a 3 salarios, también tiene derecho a la mesada 14. Esos son los casos en los que se tiene derecho a esta prima de junio o mesada 14. Bueno, lo primero que tenemos que precisar es que el Código Sustantivo del Trabajo, que es esta gran norma que regula los derechos de los trabajadores, establece que el contrato laboral puede ser verbal o escrito. Esto significa entonces que aunque yo tenga un contrato verbal, esto no implica que yo no tenga derecho, por ejemplo, a la prima de servicios. Entonces, claramente tú tienes derecho no solamente a la prima de servicios, sino a todas las prestaciones sociales y a la seguridad social. Además, es importante señalar lo siguiente: en Colombia muchas personas, es decir, en la práctica yo contraté a Roberto yo le pagué. Contraté a Roberto para un trabajo, él tiene que cumplir un horario, él sigue unas órdenes, pero no tenemos ningún contrato firmado. Pero en la práctica sí hay un contrato, porque yo le pago a Roberto, él tiene que cumplir un horario. Entonces yo le digo a Roberto, no, es que como no tenemos ningún contrato, tú no tienes derecho a la prima. Eso es falso. Porque en Colombia, Giovanotti, prima una figura que se llama el contrato realidad. ¿Qué significa esto? Prima la realidad sobre las formas. A mí no me importa si haya un contrato escrito o el nombre que se le haya dado a un contrato, porque si nosotros sacamos cuentas, tú tienes tu empresa. Es mucho más barato tener a la gente por contrato de prestación de servicios que por un contrato laboral. ¿Por qué? Porque por un contrato laboral no solamente pagas el salario, sino que debes pagar prestaciones sociales, prima de servicios, carga salarial que le dicen, cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, dotaciones, auxilio de transporte. En cambio, en un contrato de prestación de servicios, yo solamente pago los honorarios. ¿Y ya? Exacto. Entonces, para mí es mucho más económico contratar a las personas por un contrato de prestación de servicios. El gran problema es que en la realidad hay un contrato laboral. ¿Por qué? Porque hay una subordinación. Exacto. Muy bien, Giovanotti. Exacto.